Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su nombre. Y en este momento, depende si es mañana, tarde o noche para quien está mirando, pero para mí es tarde. Estamos con el querido hermano pastor Nicolás Osorio de la Iglesia Bautista Renacer de Bogotá, Colombia. La pantalla muestra que tenemos una diferencia de cabello y de pelo, pero eso no hace la diferencia en el ministerio. Así que, ¿cómo estás, Nicolás? Bienvenido al programa. Hola Ricardo, gracias, sí, gracias por la invitación y me alegra mucho compartir contigo y conocerte un poco mejor y al mismo tiempo conversar sobre el ministerio. Sí, creo que nos vamos a ver pronto, me parece, ¿no? No este año, no Ah, este no, este año, año. no, espero que el próximo año sí pueda ir Bueno, a Argentina si el Señor lo permite. está bien, está bien. Bueno, qué bueno, Nicolás. Bueno, la idea es con todos los pastores compartir las mismas preguntas. Siempre es lindo que aunque son las mismas 10 preguntas, son impresionantes cómo Dios ha trabajado y obrado. Es la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Contanos, Nicolás, cómo te alcanzó la gracia del Evangelio, cómo te alcanzó Cristo. Mm. Sí, yo vengo de una familia cristiana, entonces durante mi niñez y mi adolescencia para mí era difícil saber cómo la gracia del Señor me había transformado, porque siempre estuve involucrado en la iglesia, siempre escuché la palabra de Dios, para mí eso era normal. Para mí yo no entendía cómo podía existir gente que no conociera la Biblia y supiera de Dios, ¿no? De hecho, mi papá era pastor. Entonces, no solamente crecí con una mentalidad cristiana, sino que además crecí involucrado en el ministerio como tal. Um, Sin embargo, bueno, digamos que yo vengo de un contexto fundamentalista, yo creía en la oración de fe y todo esto. Entonces yo recuerdo a los 4 años orando y pidiéndole al Señor que me salvara, ¿no? Sin embargo, claro, era muy pequeño y esa fe no era, no sé si era genuina o era simplemente por la tradición de mi familia. Sin embargo, más o menos a los 19 años, a través de una crisis sentimental y emocional que tuve en ese momento, empecé a buscar del Señor de una forma diferente. Yo leí un libro que se llama Dios es el Evangelio, de John Piper. Y en ese momento yo entendí el Evangelio de una manera que nunca lo había visto, nunca había comprendido algo así. La simple idea de pensar que el regalo de la salvación es Dios, no ni siquiera el cielo, ni siquiera mi propia salvación, sino el hecho de poder disfrutar de Él. Creo que eso fue un encuentro con el Señor muy genuino, un entendimiento del Evangelio mucho más profundo. Y no sé si el Señor me salvó a los 4 años o a los 19 años, pero finalmente ahí creo que empecé a tener una vida cristiana genuina, una vida cristiana de convicción, no solo de tradición. Entonces, el Señor me salvó de esa manera. Nuevamente, no fue un cambio de pasar de una vida de drogadicción a una vida de pureza o cosas así. Yo vivía una buena vida, pero en realidad es entender esa convicción del Evangelio y conocer al Señor y creer en Él y vivir para su gloria solo por Él. Eso fue para mí el punto crítico en mi fe en ese momento. Qué lindo, qué lindo. Bueno, se puede decir como Timoteo, ¿no? Que desde la niñez ha sabido las Sagradas Mm, Escrituras. Yo así le he compartido a es. otro, porque yo también crecí en un lugar cristiano. Mi padre no era pastor, pero bueno, mi abuelo y mi bisabuelo ya eran cristianos. Yo le he Wow. compartido, el otro día estaba charlando, que yo llegué a llorar tirado en el piso de por qué no había sido un drogadicto, un Mm, mujeriego, y después tuve que pedir perdón al Señor por eso, porque si debía 500 o 50 denarios, no importa, me perdonó a ambos también amén. Así es. y realmente el plus de que nos liberó de todo eso que quizá hubiera sido con consecuencias para la vida luego, ¿no? Así que gracias a Dios Así es. por su gracia
que nos salva a los pecadores. Amén. Y cuánto tiempo pasó o cómo fue tu llamado al ministerio después de esto? ¿Fue mucho tiempo después? Estás hablando cerca de 19 años, pensando que esa fue la comprensión. Creo que el llamado al ministerio fue prácticamente inmediato. Mm, Am, en ese momento se abrió en mí una sed por leer, por estudiar la Biblia. Yo ya venía involucrado en cosas como el ministerio de jóvenes en mi iglesia o cosas así, mm, pero yo siempre había dicho, y mi esposa me lo recuerda, porque siempre en mi adolescencia, en mi juventud, dije, yo no quiero ser pastor. mm. Por el hecho de tener un padre pastor, pues conocía los desafíos de la vida pastoral. Y yo, digamos que conscientemente estaba convencido de que no quería ser pastor. Sin embargo, otro libro que me marcó fue Discurso a mis estudiantes de Charles Spurgeon. Leí ese libro y yo vi un ministerio pastoral un poco distinto a lo que había experimentado en mi niñez y mi adolescencia. Mm. Um, Ese énfasis en la predicación me impactó muchísimo y, y sentí el deseo principalmente de predicar la palabra. Obviamente el ministerio pastoral es una cosa muy grande con muchos elementos y hay quienes pueden sentirse más atraídos Claro. a discipular a personas o a estar involucrado con la gente, pero en realidad en mi caso es el predicar, el estudiar y predicar la palabra fue algo que me impactó y me impresionó y ese fue mi llamado al ministerio, más o menos 19 20 años. Sí. ¿Cuánto llevas ya en tu ministerio? 10 años, fui ordenado como pastor en el 2000, a los 23 años, en el 2012. Bien, nadie, así todos ya Sí, están sacando cuenta de tu edad, así que no hay sí, sí. problema. Sí. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué bien. Bueno, no tiene que sorprendernos, el apóstol Pablo enseguida predicaba a Cristo, dice Hechos 9. Y Así es, bueno, eso es también, pero entendemos que hay diferencias y los caminos del Señor son por distintos, pero supuesto. qué lindo eso, ¿no? Que Dios te hizo predicador. Mm. No te hizo apóstol, te hizo predicador Amén. y maestro. Bueno, y justamente por ahí mencionaste, quizá tiene que ver esto, pero la tercera pregunta es, ¿qué disfrutás más en tu ministerio? Ya quizá lo que mencionaste recién, pero por ahí podés explayarte un poco más o Sí, quizá hay sí. algo. Definitivamente la predicación es lo que más disfruto. Ahora, no es solamente sentarme a estudiar la Biblia, porque de pronto para muchos el deseo es estudiar, ¿no? Eh, Estudiar me encanta y me gusta abrir la Biblia, luchar con el pasaje, entender qué es lo que quiso decir el autor, pero algo que me fascina es literalmente estar en el púlpito y, y es ser usado por el Señor. Todo predicador puede saber que hay días en los que uno siente que el Señor lo usó, otros días que de pronto no, que uno no siente lo mismo, pero ese momento en el que uno siente y ve que la palabra de Dios está obrando en las personas, Mm, que personas salen realmente impactadas por la palabra. En mi iglesia, por ejemplo, saben que a mí no me gusta que me digan qué buena predicación, ¿no? Sino más bien que me hablen del Señor, cómo el Señor impactó sus vidas. Eso es lo que más disfruto. Lo que más disfruto es ver cómo la palabra de Dios realmente es poderosa. mm, Y la Biblia lo dice, ¿no? Cómo Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o cómo por la palabra de Dios los corazones son transformados, la mente es renovada. Entonces, lo que más disfruto es eso, ver una persona impactada por la palabra, que diga, que se asombre ujú, con lo que dice el texto bíblico y cómo ese texto le habló a su propia mm. vida. Eso es lo que más disfruto de la predicación. Sí, yo siempre comparo esto con Eliú en el libro de Job, cuando empezó a hablar dijo que estaba como el vino dentro del odre, que se salía por todos lados. Sí, sí, sí. Esa versión de acá. Pero a veces es que uno prepara y está, necesito largarlo, ¿no es cierto? Necesito decirlo. Y también Así creo que el es. temperamento tiene un poco que ver, pero es precioso eso. Yo comparto con vos eso también. Es lindo, pero... Qué bueno que el Señor te dio eso. Yo he dicho esto muchas veces en diferentes
entrevistas y me impactó cuando leí o escuché a Pastor MacArthur que Mm, dijo, yo no estudio para predicar, yo estudio mm, para aprender y conocer más mm, a Dios. Y eso me ha marcado también. Y es una lucha, ¿no? Porque uno está escribiendo, esto lo voy a decir así, y los puntos y todo esto, pero finalmente el Señor nos ayuda y podemos darlo. Pero es verdad. qué lindo que la pasión sea la predicación, porque a eso te llamó el Señor. Así Amén. que bueno. Y en 10 años prácticamente que estás en el ministerio, ¿podés marcar algo que no volverías a hacer ahora? Que dirías, esto no lo haría de vuelta. Um, No te sorprendas, tal- algunos me han dicho, no, no tengo nada especialmente en mente, pero... ok. Pues yo pensaba en justamente el afán de entrar al ministerio práctico del pastorado Ujú, y de pronto querer ser un pastor, pastor principal de una iglesia o algo así. Creo que para todo pastor nuevo o persona que tiene ese deseo ministerial, ese es como su objetivo más alto, ¿no? mm, Yo quiero ser pastor en la iglesia, quiero ojalá ser el pastor principal o algo así. Y a mí me pasó, yo le apuntaba a eso. Entonces, 21 años, 22 años, ya quería estar involucrado en el ministerio. Y ahora miro hacia atrás y pienso, tal vez pude haber disfrutado un poco más ese tiempo de preparación, mm, ¿no? Haber aprovechado más antes de entrar a las dificultades del ministerio, porque el ministerio es difícil, el ministerio implica tiempo, implica energía, requiere que la persona esté muy involucrada, entonces ya no hay tanto tiempo para leer, ya no hay tanto tiempo para estudiar, ya no hay tanto tiempo para prepararse. mm. Um, Tal vez si pudiera volver el tiempo atrás, pensaría, alarguemos unos años esa preparación, tomémoslo con calma, tengo el resto de la vida para ministrar y más bien aprovechemos estos pocos años para dedicarnos a Sí, prepararnos y aprender. sí. Entonces, sí, creo que sería eso. Unos 3 años en Arabia nos viene bien a todos, ¿no? Exacto. Ya me gustaría Exactamente. ir ahora para el Mundial, pero ya no estaría enfocado en el tema. Bueno, bueno, qué bien. ¿Y ahora qué es lo que estás predicando, Nicolás? El libro de Éxodo, el Sí, libro de Éxodo. sí. Sí, lo he venido estudiando por varios años y es la primera vez que lo predico. Lo estoy Ah, disfrutando muchísimo. sí. ¿En qué Sí, sí. capítulo vas? Prediqué el capítulo 10 el domingo Ok, pasado. ok, vas Ujú. predicando, digamos, capítulo por capítulo o dividís el capítulo, cubrís completo. Depende del pasaje. Hay pasajes que el capítulo completo es la unidad literaria, o se puede ver como una unidad literaria, y hay otros que habrá que dividir. Por ejemplo, bueno, en mi iglesia somos tres pastores, Ujú, entonces yo predico más que los demás, pero todos predicamos. claro, Entonces el siguiente capítulo, pasaje que voy a predicar es el 12, pero solo va hasta el 28, del 1 al 28. Entonces ahí sí decidimos claro. dividirlo en dos partes. Bien. Pero sí, tratamos de predicar textos largos como para Ujú, abordar el libro de alguna forma rápido. claro, claro. ¿Tenés algún libro que recomendarías? Puede ser de Éxodo o algún libro. Este libro me gustó. Bueno, ya sé que Dios es el Evangelio, es un libro, pero dirías, recomiendo este libro, dos o tres, no sé, pero quizá. Ah, bueno, en cuanto a Éxodo, realmente me parece muy útil esa serie de libros, La Biblia para ti, Ujú. Éxodo para ti, que lo escribió ¿Tim Keller? Tim Chester. Oh, Tim Tim Chester es Chester. el autor. Sí, ahí lo Ok, estoy viendo. Es muy útil, realmente me parece una muy buena manera de involucrar a la iglesia en la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia sistemático, ¿no? ujú, No simplemente como leer un versículo y ya, sino realmente entender el libro. sí. Me parece útil. Personalmente, que me haya impactado, bueno, después de un tiempo empecé a leer a C.S. Lewis y para mí C.S. Lewis ha sido también muy impactante. El problema del dolor es un Ah, libro que me impactó mucho. También El Gran Divorcio es un libro fascinante, cómo C.S. Lewis presenta el cielo y cómo será experimentar esa realidad del cielo. ujú, Me llama mucho la atención porque claro, hay mucha especulación y al mismo tiempo es una persona que se nota meditado o meditó mucho en eso, ¿no? mm, Entonces, impactante, sí, sí. C.S. Lewis.
Sí, me hizo pensar en Éxodo. Tú entendés y hablas inglés, ¿verdad? Sí, así es. Eso, Philip Ryken tiene un buen libro de Éxodo también, es Mm, un buen comentario así. ok. Cuando enseñé Éxodo me usé también eso. Qué bueno. Y saltamos al otro lado. ¿Tenés Sí. algún pasatiempo, algún hobby que te gusta, algo que te gusta hacer? Me encanta cocinar. Y creo que eso es lo que Wow, más me desestresa cuando estoy wow. así cargado. Digo, bueno, quiero invitar a alguien a comer. Mm, Invitamos familias de la iglesia y a veces, normalmente cocino yo. Bueno, mi esposa también cocina. Ella cocina mejor que yo realmente, mm. me encanta Ah, pensar en preparar algo. Tengo un maestro, tú lo conoces, Jeremy Mix. sí. Él A él le él gusta me también, sí. decía, A él le y él me encanta. decía, sí, exacto, y él me decía, mira, la ventaja de la cocina, a diferencia del ministerio, es que en el ministerio tú no puedes tener un producto concreto. Tú preparas un sermón y no sabes si les gustó o no les gustó, qué tanto impacto tuvo. En Mm, cambio, una comida es algo concreto que tú puedes saborear y decir esto está bueno o está una basura, ¿no? Entonces, digamos que eso es muy, muy bueno, algo que tú puedas apreciar concretamente como claro, producto de lo que qué haces. bueno, Sí. qué bueno. Bueno, ya que tu esposa cocina mejor que vos, contanos qué significa tu esposa en tu vida, en tu ministerio. Veo, Mm, veo unas cuantas fotos de atrás, sí, así que imagino que son todos de la familia. sí, sí, sí. Esta es la familia completa. Ahí está mi esposa, mis dos hijos, Jacobo y Tomás. Mi esposa se llama Juanita. Definitivamente es esencial para mi vida Mm, y el ministerio. Una recomendación para futuros pastores o pastores jóvenes: busquen y cásense con una mujer que entienda lo que es el llamado pastoral. ¿Mm? mm, Y eso es lo que yo puedo ver en mi esposa. Mi esposa entiende qué significa ser un pastor y desde el inicio estaba dispuesta a apoyar esto. Porque esto implica muchos desafíos, implica desafíos económicos a veces, claro. implica desafíos de tiempo, de energía. Nosotros no tenemos la típica salida de vacaciones cada año, entonces nos toca buscar los espacios de acuerdo al ministerio o, bueno, en fin, muchas cosas. Nuestra casa está abierta para todo el mundo y la gente viene y compartimos y mi esposa entiende eso y le gusta. Entonces es un apoyo enorme, es un apoyo total. Ella entiende lo importante que es para mí sentarme a estudiar y no lo ve como que estoy perdiendo el tiempo. Mm, Am, Ella además apoya el ministerio en muchos sentidos. Ella no es tan activa en el ministerio porque en este momento está muy dedicada a los niños, pero ella está conmigo cada vez que puede, visitas, claro. reuniones, consejería, lo que sea necesario. Entonces, todo eso es esencial y aparte de eso, por supuesto, en nuestra vida privada y familiar es el motor. Ella es la que principalmente enseña a los niños. Nosotros hacemos homeschool, entonces Ujú, ella es la tutora de los niños. Ella, bueno, realmente es esencial para la vida. Así que mm, definitivamente la esposa para cualquier pastor debería ser esa persona de la que todo de alguna forma ayuda a amortiguar, ¿no? Y que ella sostiene en gran parte mm, lo que somos y lo que hacemos como pastores. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 9 años. Bueno, Bueno, cumplimos 9 años ahora en enero, ¿y, realmente 8 años y medio. y tus niños tienen que edad? El mayor tiene 5, el menor tiene 3. Ah, bien. Jacobo y Tomás. Linda, linda edad. Mm, Sí, sí, desafiante edad. sí, sí, con esos nombres vas a tener que lidiar porque... Sí, tratamos de escoger los más imperfectos. Sí. Está bien, bien. Bueno, Nicolás, mencionanos algo que haya sido o sea una fricción grande que hayas tenido en tu ministerio o tengas en tu ministerio, algo que sea periódico, que se puede compartir, ¿no es cierto? Que esto Claro, pasó en mi vida, puede ser a nivel ministerial, puede ser a nivel personal, cómo el Señor te sí. ayudó con eso. Bueno, tal vez una de las cosas que puedo pensar que más ha sido difícil ha sido mi esposa justamente ha tenido 2 episodios
en nuestro matrimonio y de hecho en la vida de ella, de depresión, de unas crisis depresivas y de ansiedad eh, que no han sido nada fáciles. Gracias a Dios han sido episodios cortos, más bien como máximo un mes. Y han sido 2 ocasiones en las que ella, por alguna enfermedad, la última fue por COVID Mm. y la anterior fue por una carga académica y laboral que ella estaba enfrentando al mismo tiempo y parece como si su cuerpo se hubiera descompensado. Pero fueron momentos realmente difíciles porque es como si todo lo que es la vida normal Mm. se viera afectado. Claro. Ver a mi esposa ahí como mm, muy afectada por esa crisis, sin poder levantarse ni siquiera, como no quiero hacer absolutamente nada, despertándose a las 2 de la mañana llorando, ¿no? Wow. Cosas así no fue nada fácil. Y justamente la pregunta anterior me hace pensar en esta, como han sido 2 episodios en los que he podido ver cómo sería mi vida sin ella, ¿no? Mm. Sin su actividad, sin su presencia en mi vida constante. Y realmente sería muy difícil. Así Mm. que primero le doy gracias a Dios porque son episodios que nos han enseñado mucho. Han sido los momentos en los que más hemos dedicado a leer la Biblia juntos, a orar juntos. Es increíble cómo y hemos experimentado cómo la palabra de Dios realmente sana el alma, ¿no? Y produce gozo y trae paz. Nos sentábamos a leer salmos, a leer libros de la Biblia completos. Recuerdo leyendo Primera de Pedro completo, los 5 capítulos, y cómo eso nos traía paz y a ella la animaba y le daba gozo. Entonces, han sido momentos de mucho aprendizaje y al mismo tiempo reconociendo bueno, es una gracia tener a mi esposa bien cada día, ¿no? Y al mismo tiempo han sido útiles para el ministerio porque de pronto muchos pastores tienen que lidiar con personas con crisis depresivas, de ansiedad o lo que sea. Y puede que para nosotros, si nosotros nunca hemos lidiado con eso, puede que sea algo de alguna forma como irrelevante, como trivial, como una cuestión de actitud y ya. Pero no, esos episodios nos han enseñado que realmente es algo serio y cómo podemos ayudar a otros que viven esa situación. También ha sido un aprendizaje ministerial muy importante. Sí. Siempre hay una razón, ¿no? Sí, Bueno, no es trillado porque es la palabra de Dios, pero todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios amén. aman. Nuestras Así es. circunstancias no están fuera del contexto y el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? Así Pero es. qué bueno, me hiciste acordar, ese salmista dice, envió su palabra y los sanó, y cómo la palabra de Mm, Dios sana el corazón, ¿no? Mucha paz tienen los que aman tu ley, mm, dijo también el amén. salmista. Excelente. Bueno, la última pregunta es la pregunta de rigor, como siempre, y es, Sí, sí, sí. esperamos que Dios te siga usando en Colombia, pero realmente, como estás leyendo mucho C.S. Lewis y el tema del cielo, quizá el Señor te quiera llevar antes, antes de lo pensado, antes de lo pensado, pero si eso Sí, pasara, sí, sí. ¿qué le dirías a alguien que va a entrar al ministerio? Tenés un lapso de tiempo muy cortito y tenés que largarle así. Esto te digo, Nicolás Osorio te dice esto y me voy con el Señor. Ah, para mí, tal vez uno de los pasajes favoritos de la Biblia sería, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nace de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Eso sería. Bien. Es la forma en la que Pablo lo hace. Hace poco prediqué ese pasaje en una conferencia de pastores y realmente Mm. cada vez que lo pienso, cada vez que lo medito, cada vez que estudio ese pasaje, porque varias veces estoy en talleres de Segunda de Timoteo estudiando ese texto, pienso, sí, ese es el enfoque. El ministerio puede tener muchas cosas, muchos elementos, muchos uh, como adornos, ¿no? Que tiene uno que manejar, pero el centro es predica la palabra. Eso es lo que va a sostener a la iglesia, eso es lo que va a sostener finalmente el cristianismo de aquí hasta que el Señor regrese. Así que eso sería para mí el punto central. Qué bien.
Bueno, realmente precioso. Yo estoy enseñando segunda de Timoteo. Mm, Antes de esta entrevista está ahí estudiando ahí, estoy en capítulo 2, versículos 8 al 10. mm. Entonces, todavía no llegué a ese pasaje, pero uno ya lo va vislumbrando. Cuando llega a ese pasaje, después de estudiar toda la carta, decís, wow, esto es Ah, lo sí, que es una carta súper urgente, ¿no? De Pablo. definitivamente. Sí, sí, precioso. Nicolás, muchísimas gracias, Pastor Nicolás Osorio de la Iglesia Bautista Renacer de Bogotá, Colombia, que debe tener uno de los mejores cafés del mundo. Este, así que así debe ser. Te agradezco muchísimo Un gusto a por ti, haber gracias. tomado el tiempo de compartir conmigo y espero que esto sea de mucha bendición a tantos que puedan escuchar y que puedan participar, ¿eh? Muchísimas Amén. gracias y un Amén. abrazo grande para vos y las demás personas, ¿eh? Que Dios te bendiga mucho. Igualmente, hermano, gracias.